Mamá, no puedo volver a Finlandia. Al otro lado de la línea, la voz de su hijo se quebró en un sollozo ahogado. En Helsinki, a más de 10.000 kilómetros de distancia, la señora María Latinen se quedó sin palabras, con el auricular pegado a la oreja como si fuera un ancla en medio de un mar embravecido. El que llamaba era su orgullo, su hijo Juha, de 17 años, un prodigio, una mente brillante destinada a cambiar el mundo, el reciente ganador de la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. ¿Qué estás diciendo, Juha? ¿No se supone que tu vuelo de regreso sale mañana por la mañana? Logró articular, su propia voz temblando con una mezcla de confusión y pánico incipiente. La respuesta de su hijo fue una bomba que hizo estallar la tranquila y ordenada realidad de su hogar finlandés. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora, mamá. Todo. Podría estar equivocado. La voz de Juha ya no era solo de llanto, vibraba con una emoción tan profunda, tan abrumadora, que parecía a punto de desbordarse. No era miedo. Era una especie de revelación dolorosa y maravillosa a la vez. Y no soy solo yo. Los 18 pensamos lo mismo. Queremos quedarnos aquí. Para aprender el verdadero sentido de la vida. Aquella llamada telefónica no solo sacudió el mundo de María Latinen. Sacudió a toda Finlandia. Imagínenlo. 18 de las mentes jóvenes más brillantes del planeta, la flor y nata del sistema educativo más aclamado del mundo, se negaban en bloque a regresar a su patria. ¿Y la razón? La increíble, la absurda, la escandalosa razón. Que un aterrizaje de emergencia en un país llamado Colombia había demolido por completo su visión del mundo. El Ministerio de Educación de Finlandia creó un gabinete de crisis de la noche a la mañana. Los padres de los 18 genios se sumieron en un estado de pánico colectivo. Un secuestro. Una secta. Los medios de comunicación, desde el Helsingin Sanomat hasta la televisión nacional, no hablaban de otra cosa. El titular era siempre el mismo, una pregunta cargada de incredulidad y temor: ¿qué diablos pasó en Colombia? Para responder a esa pregunta, el gobierno finlandés, en un acto sin precedentes, envió un comité de investigación de emergencia. Y la verdad que descubrieron, damas y caballeros, fue tan impactante que hizo temblar los cimientos de una nación construida sobre el racionalismo, la lógica y la eficiencia. Aquellos genios, programados para la optimización y el cálculo frío, habían encontrado una cultura a primera vista caótica, ineficiente y hasta irracional. Y en medio de ese caos, llorando, confesaron: hemos perdido lo más valioso de la vida. Ahora, yo, Camila Rojas, quien los acompañó como coordinadora durante esos 3 días fatídicos, les voy a revelar la increíble verdad de lo que realmente sucedió. Porque esa cultura colombiana, la que ustedes y yo a veces damos por sentada, tiene el poder de transformar la vida de los genios más grandes del mundo. Lo que están a punto de oír cambiará su perspectiva para siempre. Y antes de empezar, si le dan me gusta a este video y se suscriben al canal, me darán la berraquera para seguir compartiendo estas historias. Soy Camila Rojas, y durante mis 15 años en el mundo de los intercambios educativos internacionales, jamás había presenciado un terremoto de valores tan profundo como este. Todo comenzó el 15 de julio. 18 estudiantes de bachillerato, la élite de la élite, partieron del aeropuerto de Helsinki-Vantaa. Su destino era Singapur, para competir en la Olimpiada Internacional de Ciencias. La estadística de este grupo era, sencillamente, abrumadora, un cociente intelectual promedio de 142. Cada uno de ellos era un candidato seguro para una medalla. El líder del grupo era Juha Virtanen, de 17 años. Ya había publicado 3 artículos de matemáticas a nivel universitario y tenía una carta de aceptación temprana del MIT. Estaba Aino Koskinen, con solo 16 años, cuyo trabajo sobre física cuántica le había ganado la mentoría directa de un premio Nobel. Y Markus Niemi, de 18, un genio del diseño urbano que ya tenía 2 patentes en el campo de la inteligencia artificial. Ellos, y los otros 15, eran la encarnación perfecta del ideal educativo finlandés,
eficiencia, racionalidad y optimización individual. Sus cerebros eran supercomputadoras que valoraban la lógica por encima de la emoción, entrenados para eliminar sistemáticamente cualquier cosa que pareciera un desperdicio de tiempo o energía. Sin embargo, desde el momento en que su avión, sacudido por una violenta tormenta tropical, se vio forzado a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, los algoritmos perfectos de sus mentes comenzaron a fallar. La primera tarde, tras instalarnos en un hotel, los llevamos a visitar un colegio público en Bogotá. El plan original era que observaran un sistema de aprendizaje de alto rendimiento. Pero lo que encontraron en los pasillos y patios de la escuela, mucho después de que la campana final hubiera sonado, fue un espectáculo que desafiaba toda su lógica. ¿Por qué no se han ido todos a casa?, preguntó Yuha, su ceño fruncido en una expresión de genuina perplejidad. Su pregunta era completamente natural. En Finlandia, el final de la jornada escolar marca el comienzo del tiempo personal. Desde una perspectiva de eficiencia, lo lógico es irse a casa inmediatamente para estudiar de forma individual y optimizar el aprendizaje. Pero en ese colegio bogotano, más de 500 estudiantes permanecían allí por voluntad propia, participando en algo que llamaban grupos culturales y deportivos. Nos acercamos a una cancha de microfútbol. El aire vibraba con los gritos, el eco del balón contra el cemento y el ritmo de una salsa que alguien había puesto en un parlante. Vimos a un chico de último año, de unos 17, enseñándole pacientemente a uno de los primíparos de sexto grado cómo pegarle al balón con el borde externo para hacer un pase con efecto. El pequeño fallaba una y otra vez, pero el mayor no lo regañaba. Al contrario, le ponía la mano en el hombro, se reía y le decía, «Fresco, parce, ¿otra vez? ¿De una? La clave es el tobillo, pilla». Repetían el mismo movimiento una y otra vez. «Esto es terriblemente ineficiente», susurró Aino a mi lado. El estudiante mayor no está ganando ningún crédito académico, y el menor aprendería más rápido con un video tutorial y sensores de movimiento. Luego fuimos al club de salsa, y la escena fue aún más desconcertante para ellos. En un salón lleno de espejos empañados por el calor, los estudiantes mayores enseñaban a los más jóvenes. Los guiaban, contaban los pasos en voz alta, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y corregían sus posturas con una paciencia infinita. No había ninguna recompensa tangible. Ninguna calificación. Ningún beneficio evidente para el que enseñaba. ¿Por qué sacrifican su propio tiempo de estudio para enseñarles a otros?, le preguntó Marcus, el genio de la IA, al líder del grupo, un joven carismático llamado Santiago. Santiago, un chico de grado 11, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y sonrió, una sonrisa amplia y genuina. Parce, pues. Porque cuando uno enseña, aprende el doble. Uno realmente entiende el movimiento cuando tiene que explicárselo a otro. Hizo una pausa, un poco avergonzado, y añadió en voz más baja, y además. No sé, los pelados más grandes nos enseñaron a nosotros cuando llegamos. Ahora nos toca a nosotros. Es como una cadena, ¿me entiende? Es lo bien, es chévere. Esa frase dejó a los 18 genios finlandeses en un silencio absoluto. Desde un punto de vista puramente racional, era un acto de total y absoluto desperdicio de tiempo. Sin embargo, en la cara de Santiago, en su sudor, en su sonrisa, había algo que ninguna ecuación podía calcular, algo que no se podía medir en puntos de CI. Era una calidez, una conexión, que ellos nunca habían experimentado. Pero el verdadero impacto, el primer golpe directo al corazón de su sistema de valores, llegó poco después. Una profesora nos invitó a la sala de maestros para ofrecernos un tinto. Los chicos esperaban una máquina dispensadora o, a lo sumo, una tetera eléctrica. En cambio, presenciaron un ritual que les pareció de otro siglo. La profesora, una señora de unos 60 años llamada doña Elvira, dedicó casi media hora a preparar una jarra de café. Molió los granos a mano en un molinillo antiguo,
llenando la pequeña habitación con un aroma celestial. Calentó el agua en una olleta hasta el punto exacto antes de hervir. Y luego, con un pulso firme y una dedicación casi ceremonial, vertió el agua lentamente a través de un colador de tela, la tradicional, greca. ¿Cuál es el propósito de este procedimiento?, preguntó Juha, incapaz de contener su impulso por la eficiencia. Para consumir cafeína de manera óptima, ¿no sería un sobre de café instantáneo la solución más lógica y rápida? Doña Elvira lo miró con unos ojos que parecían contener décadas de sabiduría y sonrió con dulzura. Ay, mijo. Si en la vida solo buscas la eficiencia, el alma se te va secando. El tiempo, el cariño que uno le pone a preparar un buen tinto para un invitado. Ese es el ingrediente secreto. Esto no es solo cafeína. Es decirle al otro, tu presencia es importante para mí. Me tomo el tiempo de hacer esto bien para honrarte. Es el calor humano. En ese instante, en los corazones de aquellos 18 genios, por primera vez en sus vidas, brotó una semilla de duda sobre el evangelio de la eficiencia que les habían predicado desde la cuna. Esa tarde, tuvieron la oportunidad de hablar con los estudiantes colombianos después de sus actividades. Cuando se enteraron de que muchos de ellos, después de quedarse en el colegio, todavía iban a clases de refuerzo por la noche, a veces hasta las 10, los finlandeses quedaron atónitos. ¿Por qué estudian tanto? En Finlandia, estudiamos unas 30 horas a la semana y obtenemos los mejores resultados del mundo, señaló Aino. Una estudiante colombiana, Valeria, le respondió, no estudiamos solo por las notas. Es bacano esforzarse juntos, ayudarnos con una tarea difícil. Nos da duro, pero nos reímos en el proceso. Pero los exámenes de ingreso a la universidad son una competencia individual, ¿no?, insistió Aino, confundida. Valeria sonrió, una sonrisa que parecía entender la contradicción. Claro, al final es una competencia. Pero en el camino hasta allá, nos damos moral, nos apoyamos. Somos rivales y parceros al mismo tiempo. Suena como un enredo, ¿verdad? Suena ilógico. Hizo una pausa y concluyó, pero creo que es ese mismo enredo el que nos hace más berracos. Aquella noche, en las habitaciones del hotel, los 18 genios debatieron hasta la madrugada. Sus rostros, normalmente serenos y analíticos, estaban contraídos por la confusión. ¿Es realmente correcta la racionalidad que hemos aprendido?, fue Juha quien rompió el hielo. Nuestro sistema se basa en el aprendizaje eficiente y en maximizar la capacidad individual. Es el modelo finlandés, respondió Markus, casi como si estuviera recitando un manual. Pero los estudiantes que vimos hoy, susurró Aino, ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Calor humano, dijo Emma, una de las chicas más calladas, en una voz apenas audible. Sí. Eso era. Calor humano. Una calidez que la búsqueda obsesiva de la eficiencia jamás podría producir. A la mañana siguiente, les esperaba un impacto aún mayor. Los llevamos a la Comuna 3 en Medellín. Ellos esperaban una charla sobre estadísticas de renovación urbana y la superación de la violencia. En su lugar, se encontraron inmersos en una galería de arte al aire libre, un lienzo de colores vibrantes que gritaba historias desde cada pared. Un joven guía local, un artista de hip hop llamado MC Flow, los llevó por las famosas escaleras eléctricas. ¿No es esto un desperdicio de recursos y tiempo? El arte callejero es efímero y el hip hop no es un método estructurado de aprendizaje, comentó Markus, con su franqueza habitual. MC Flow se detuvo frente a un mural gigantesco que representaba elefantes con las patas vendadas. Lo que dijo a continuación dejó a los 18 genios sin aliento. Parce, esto que ves no es solo pintura. Esto es nuestra memoria. Este mural no es un adorno. Es un libro de historia que no necesita palabras. Los elefantes simbolizan la memoria, y las vendas, las verdades que intentaron silenciarnos. Cada grafitis, cada rostro en estas paredes, cuenta la historia de un parcero que ya no está, de una época de miedo,
de balas que sonaban como lluvia. Pero también cuenta nuestra historia de resiliencia, de la berraquera, que nos hizo transformar las balas en arte. El hip hop no es solo música, es nuestro periódico, nuestra forma de contarle al mundo que seguimos vivos, que no nos rendimos. Sus palabras duraron más de 30 minutos. Fue un análisis histórico, una disección psicológica de los personajes de la comuna, una interpretación de la alegoría social. Todo con una profundidad que superaba cualquier seminario universitario de sociología. Aprender historia y filosofía a través del arte callejero, murmuró Juha, asombrado. En Finlandia, el aprendizaje está en las aulas, el arte en los museos y el entretenimiento en las consolas. Todo está separado, en cajas perfectamente etiquetadas. Aquí todo está mezclado. La vida misma, con todo su dolor y su alegría, es el arte. Después, visitamos a un artesano en Tuchín, Córdoba. Allí, su visión del mundo fue completamente demolida. Conocieron a don Efraín, de 72 años, un maestro tejedor del sombrero volteado. Llevaba más de 50 años dedicado en cuerpo y alma a su oficio. Con el debido respeto, señor, comenzó Marcus, me pregunto, ¿por qué ha hecho exactamente lo mismo durante 50 años? Un sistema de tejido computarizado con impresoras 3D podría producir estos sombreros 100 veces más rápido y con una precisión matemática. Don Efraín, cuyas manos eran un mapa de arrugas y trabajo, sonrió con una ternura infinita. Mijo, una máquina hace un objeto. Es preciso, sí. Es rápido, también. Pero es un objeto muerto, sin alma. Acarició la fibra de caña flecha con la que trabajaba, su rostro lleno de una seriedad casi sagrada. Yo me demoro 3 meses en tejer un sombrero de los buenos, uno de 21 vueltas. Y durante esos 3 meses, yo hablo con la palma. Sigo el camino que ella me muestra. Y en ese tiempo, mi corazón, mis pensamientos, mis alegrías y mis penas, se van tejiendo junto con la fibra. Mi alma se queda aquí, en la trenza. ¿Alma? Eso no es un concepto científico, balbuceó Aino, visiblemente perturbada. Don Efraín la miró fijamente. ¿Y ustedes creen que la ciencia lo puede explicar todo? ¿Acaso por buscar tanta eficiencia no han perdido algo precioso en el camino? Los genios no supieron qué responder. Tomarse el tiempo, camellarle, a algo con dedicación. Eso tiene un valor en sí mismo, continuó el maestro. La obra no es solo el sombrero, es el acto de crearlo. Y en ese proceso, mi propio espíritu se pule, se fortalece. Nosotros lo llamamos, el saber. ¿El saber del tejedor? El saber. Un camino. La idea de que el proceso es más importante que el resultado. Aquellas palabras se clavaron como dagas en los corazones de los 18 jóvenes. La educación finlandesa valora la consecución eficiente de un objetivo. Pero el saber de don Efraín era una filosofía diametralmente opuesta. Al atardecer, visitaron un taller de literatura en una casa de la cultura. Personas de todas las edades, desde niños pequeños hasta ancianos, estaban sentados en círculo, discutiendo un solo párrafo de 100 años de soledad. ¿Por qué analizan la misma frase una y otra vez? ¿No es ineficiente?, preguntó Juha. La tallerista, una mujer llamada Isabel, respondió, porque la misma frase leída 100 veces es 100 frases distintas. Porque el tú de hoy no es el mismo que el de mañana. A través de la literatura de Gao, no estamos buscando la respuesta correcta, estamos confrontando nuestra propia alma, nuestro propio realismo mágico. Una niña de 7 años, Sofía, se acercó a ellos y les mostró un dibujo. Miren, señores. Así se ve la soledad del coronel Aureliano Buendía. Se parece a la de mi abuelito cuando extraña a la abuela. El dibujo era simple, infantil. Pero estaba cargado de una emoción que los análisis lógicos de los finlandeses jamás podrían capturar. La alegría de superarse a uno mismo. Al yo de ayer, murmuró Juha.
Esto también es un saber, añadió Aino. Esa noche, el debate fue aún más intenso. Tal vez, al buscar solo la eficiencia, hemos ignorado el valor del proceso, dijo Yuha. La demostración de un teorema matemático. Quizás lo más bello no es la respuesta, sino el elegante camino del pensamiento que nos lleva hasta ella, reflexionó Marcus. En Finlandia, solo se evalúa el resultado, dijo Aino, conmovida. Pero aquí, el esfuerzo, el camellar, el proceso en sí mismo, tiene un valor inmenso. El tercer día les esperaba el golpe de gracia. Visitamos una fundación comunitaria en un barrio de Bogotá que había sido duramente golpeado por la violencia en el pasado. El director, Álvaro, un hombre que había perdido a su familia en el conflicto, dedicaba su vida a ayudar a la comunidad desde hacía más de 20 años. Desde una perspectiva puramente racional, no debería haberse centrado primero en reconstruir su propia vida, en su bienestar personal, preguntó Yuha. Álvaro respondió con una calma que lava la sangre. Mijo, cuando lo perdí todo, fueron mis vecinos, gente que apenas conocía, quienes me dieron un plato de sancocho y me recordaron cómo respirar. Mi vida se reconstruyó sobre la solidaridad de otros. Ahora, es mi turno de devolver esa gratitud a la sociedad. Pero, ¿no sería más lógico devolver el favor directamente a las personas que lo ayudaron?, replicó Marcus. Ese cariño no se devuelve a una sola persona, explicó Álvaro. Es como una onda en el agua. Se expande, se propaga, para que el ciclo del bien nunca se detenga. Es un sentimiento de echar pa'lante, todos juntos. Dentro del centro comunitario, la escena era increíble. Residentes que claramente tenían sus propias dificultades económicas se ayudaban unos a otros. Una señora de 70 años, doña Rosa, que había perdido su casa hacía años, ahora dirigía la cocina comunitaria, asegurándose de que nadie en el barrio pasara hambre. ¿Por qué?, preguntó Aino, con los ojos llenos de lágrimas, a doña Rosa. ¿Por qué ayuda a otros si usted misma ha sufrido tanto? La anciana le tomó la mano, una mano callosa pero cálida. Ay, mi niña. Porque si no nos ayudamos entre todos, no sobrevivimos. De nada sirve que uno esté bien si el vecino está mal. Cuando hay problemas, nos damos la mano. ¿A eso los colombianos le llamamos solidaridad? Es tener berraquera, pero no para uno solo, sino para levantar a los demás. En el instante en que escucharon esas palabras, los 18 genios se rompieron. Todos, sin excepción, comenzaron a llorar. Eran lágrimas de confusión, de revelación y de una profunda tristeza por algo que no sabían que habían perdido. Ayudarse mutuamente, balbuceó Yuha con la voz entrecortada. Nosotros solo hemos pensado en la optimización individual. Pero nos hemos olvidado de la sociedad entera, continuó Marcus. La verdadera riqueza, concluyó Emma, quizás no es el éxito personal, sino la capacidad de apoyarnos unos a otros. Esa noche, justo antes de dirigirnos al aeropuerto para su vuelo de regreso, los 18 tuvieron una última reunión. Y en esa reunión, llegaron a una conclusión que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. No quiero volver a Finlandia, dijo Yuha, y sus palabras colgaron en el aire como una sentencia. Estos 3 días me han demostrado cuán superficial era todo lo que sabía. La eficiencia y la lógica son importantes, añadió Aino, pero sin ellas, como persona, siento que me falta algo fundamental. Aquí está lo que perdimos, dijo Marcus. La calidez, la empatía, el profundo significado de vivir apoyándose en los demás. Quiero recibir una educación de verdad en Colombia, sollozó Emma. No solo quiero cultivar mi mente. Quiero, por primera vez, cultivar mi alma. Los 18 compartían el mismo sentimiento. En ese momento, yo, su coordinadora, me sentí completamente perdida. Los genios más brillantes del mundo, educados en el sistema más prestigioso, se negaban a volver a casa. Era una situación sin precedentes. Contacté de inmediato al Ministerio de Educación de Finlandia.
Cuando les expliqué la situación, el funcionario al otro lado de la línea se quedó mudo. Nuestros mejores estudiantes. Es increíble. Al día siguiente, en el aeropuerto, desde donde se suponía que tomarían su vuelo de emergencia de regreso, Yuha llamó a su madre. Fue la llamada que escucharon al principio. Mamá, no puedo volver a Finlandia. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Podría estar equivocado. Esa llamada desató un huracán en Finlandia. Los periódicos de Helsinki publicaron en primera plana: genios finlandeses se niegan misteriosamente a volver de Colombia. Los noticieros no hablaron de otra cosa. El Ministerio de Educación, temiendo un caso de lavado de cerebro masivo, envió psicólogos y consejeros. Pero el resultado de la investigación fue aún más desconcertante. Los estudiantes estaban perfectamente lúcidos. De hecho, explicaron sus experiencias con una lógica y una profundidad de pensamiento que nunca antes habían demostrado. La psicóloga principal, la doctora Elena Virtanen, escribió en su informe: no han sufrido un lavado de cerebro. Al contrario, han alcanzado una comprensión más profunda de la condición humana. Por sí mismos, han descubierto los límites de la educación finlandesa. La reacción de los padres fue una mezcla de shock y revelación. La madre de Juha, María, dijo entre lágrimas: la voz de mi hijo. Nunca la había oído tan viva. Estoy confundida, pero siento que ha encontrado algo verdaderamente importante. El padre de Aino, un respetado profesor universitario, confesó: mi hija es un genio de las matemáticas. Pero parece que en Colombia aprendió algo más importante que los números. Como padre, no puedo oponerme a eso. 3 meses después, el gobierno finlandés tomó una decisión histórica: aprobó una beca de estudios a largo plazo en Colombia para los 18 estudiantes. Con una única condición: que en el futuro, se comprometieran a aplicar lo aprendido para reformar la educación en Finlandia. Ahora, los 18 están repartidos por toda Colombia, aprendiendo. Juha estudia filosofía en la Universidad Nacional de Bogotá, mientras continúa su investigación matemática. Comprendí, me dijo, que para buscar la belleza en las matemáticas, primero necesito encontrar la paz en mi alma. Aino trabaja como voluntaria en una finca de café sostenible en el eje cafetero, mientras estudia física cuántica a distancia. Vivir rodeada de esta naturaleza salvaje y mágica me permite entender los misterios del universo de una forma más profunda, afirma. Marcus es aprendiz de un maestro artesano en La Guajira, aprendiendo a tejer mochilas guayú, mientras sigue desarrollando sus algoritmos de IA. Estoy aprendiendo de los maestros cómo inyectarle un corazón, una historia, a una máquina, dice con un entusiasmo contagioso. Los visité hace 6 meses. Lo que todos tienen en común es que sus rostros son mucho más expresivos que antes. Se puede ver, a simple vista, que no solo ha crecido su conocimiento, sino también su espíritu. Cuando volvamos a Finlandia, queremos proponer un nuevo sistema educativo, me dijo Juha con una convicción férrea. Uno que valore tanto la eficiencia como la humanidad, añadió Aino. Una educación que no solo cultive la mente, sino también el corazón, concluyó Marcus. Un año después, basándose en sus propuestas, Finlandia inició una reforma educativa radical. Nuevos cursos con el lema «Fusión de eficiencia y calidez». La introducción de actividades de grupo obligatorias, la valoración de la experiencia en culturas tradicionales y la acreditación de horas de voluntariado. Elementos aprendidos en Colombia están siendo adoptados uno tras otro. Esta reforma ya se conoce en el mundo como Finlandia 2.0. Y en el centro de todo, están aquellos 18 jóvenes, que ya no se consideran simplemente genios. Ahora se llaman a sí mismos los verdaderos genios. Un genio con solo conocimiento es un impostor. El verdadero genio es aquel que cultiva el corazón y la mente por igual. Ese fue el título del último ensayo que publicó Juha. Para terminar, quiero dejarles con sus propias palabras: nosotros, que solo buscábamos la eficiencia, aprendimos en Colombia el verdadero sentido de la vida. No importa cuán brillante seas, si tu alma es pobre,
jamás alcanzarás la verdadera felicidad. A ustedes, colombianos, les digo, sientan un orgullo, berraco, de su cultura. Esas cosas que ustedes dan por sentadas, ese calor humano, esa solidaridad, ese realismo mágico que se respira en el aire. Tienen el poder de cambiar el mundo. Esa es la historia de hoy. Esa cultura colombiana que conmovió a los genios más grandes del mundo. No es hora de que revaloremos su verdadero poder. Si esta historia los conmovió, por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal. Seguiremos transmitiendo la grandeza de